Las imágenes de niños desapareciendo en la noche son un eco aterrador en los corazones de muchas familias en Colombia. En 1999, un hombre camina por las calles de una ciudad, sonriendo a los incautos, mientras oculta un secreto oscuro. Su nombre es Luis Alfredo Garavito, conocido como la Bestia de los Andes. Pero lo que nunca se imaginó nadie es que un simple error en el sistema judicial le permitiría evadir la cadena perpetua. Lo que nadie supo hasta años después cambia todo lo que cree saber sobre su historia y sus crímenes. Luis Alfredo Garavito nació en 1957 en un pueblo pequeño de Colombia. Desde joven, su vida estuvo marcada por el abuso y la violencia. Su infancia fue un torbellino de maltratos, soledad y abandono. Estas experiencias traumáticas forjaron un camino oscuro que lo llevaría a convertirse en uno de los asesinos en serie más infames del país. Desde sus primeros años, la desconfianza y el resentimiento se alimentaron de su dolor. Con el tiempo, estos sentimientos se transformaron en impulsos incontrolables que buscaban venganza. A medida que crecía, Garavito comenzó a atraer a niños a su trampa mortal utilizando su aparente bondad, un disfraz que oculta un corazón lleno de rabia. Sus víctimas, niños vulnerables en busca de cariño y dulces, jamás sospecharon que el hombre de la sonrisa amigable era en realidad un monstruo. Esa sonrisa, que para muchos representaba un poco de luz en tiempos difíciles, escondía en su interior un abismo oscuro. Pero esto solo sería el comienzo de la tragedia. Las desapariciones de niños empezaron a alarmar a la sociedad colombiana en el año 1999. La angustia se sintió en cada rincón del país, en las voces de los padres que pedían respuestas. Las fuerzas del orden se pusieron a trabajar rápidamente, pero la caza del depredador sería más complicada de lo que imaginaban. Los barrios vulnerables, donde los niños solían jugar, se cubrieron de desesperación y temor. Garavito operaba con astucia, eligiendo a sus víctimas en zonas marginadas. Se acercaba a los pequeños en parques o cerca de tiendas, haciéndose pasar por alguien decente, ofreciendo caramelos o dinero. Pocas veces podían los padres imaginar que sus súplicas, sus denuncias, caían en el vacío, mientras el desesperante eco de los llantos resonaban en las calles. Mientras tanto, el monstruo continuaba su cacería, dejando un rastro de dolor y angustia que se extendería por años. ¿Cómo se podía atrapar a alguien que parecía ser tan humano en su apariencia, pero tan inhumano en su esencia? En un giro inesperado, por fin la policía logró capturar a Garavito tras varias detenciones, pero una vez más, siempre existía una salida que le permitía evadir el peso de la ley. Durante sus interrogatorios, se presentó un central y aterrador hecho. Garavito comenzó a confesar sus crímenes de manera casi despreocupada. Declaró haber asesinado a más de 140 niños, aunque las cifras exactas se desconocen, y los investigadores con miedo se preguntaron cómo era posible que alguien pudiera llevar una vida tan sombría y aún así hablar de sus atrocidades con tal frialdad. Aquello no era solo un caso de homicidios, era un verdadero infierno instalado en Colombia. Las confesiones, a menudo acompañadas de detalles escalofriantes sobre la forma en que atraía a sus víctimas, helaban la sangre de quienes las escuchaban. ¿Qué clase de ser humano podía llegar a tal nivel de descomposición moral? Las atrocidades que Garavito había cometido estaban plagadas de detalles grotescos que evocaban gritos ahogados. Los niños eran atraídos con promesas dulces, un engaño que a menudo terminaba en un infierno personal. A medida que las vestimentas de los pequeños se desgarraban en la noche, sus familias, llenas de angustia y desasosiego, esperaban al borde de la desesperación el regreso de sus pequeños amores. Garavito, mientras tanto, se regocijaba en su poder, convirtiéndose en una sombra que se escabullía en las tinieblas. Sin embargo, el horror se tornó aún más inquietante. Cuando se supo que la defensa de Garavito comenzó a construir una estrategia legal basada en un artículo del Código Penal colombiano que podría permitirle evadir la cadena perpetua. ¿Cuándo una mente enferma obtiene protección legal? Las familias de las víctimas se vieron inmersas en un mar de confusión y temor, y había algo aún más perturbador que se estaba cocinando en las sombras del sistema judicial.
El juicio de Garavito en 2001 fue un verdadero caos en un escenario que debería haber sido una búsqueda de justicia. A pesar de sus aterradoras confesiones, los abogados encontraron un resquicio legal que les permitió argumentar que la cadena perpetua no debía aplicarse. Las imágenes de los padres llorando por sus hijos perdidos estaban grabadas en la mente de todos, mientras el espectáculo se desarrollaba ante un público atónito. Los testigos, incluyendo a familiares de las víctimas, eran llamados a dar sus angustiosos testimonios, pero la defensa se aferraba a la excusa legal que le podría dar una segunda oportunidad a un asesino confeso. Las discusiones se tornaron irregulares y los procedimientos se eternizaban en un laberinto legal, mientras las unificaciones de gritos por justicia resonaban en las paredes del recinto judicial. Para muchos, aquel proceso se sentía como un abuso al sufrimiento familiar, mientras cada palabra del abogado defensor parecía trivializar el horror de los crímenes. Un atisbo de esperanza surgió cuando se supo que Garavito podía beneficiarse de una reducción de pena a cambio de su colaboración con la justicia. Sin embargo, el proceso judicial se prolongó como un eco de angustia, y para la sociedad colombiana el miedo se hizo más profundo con cada día que pasaba. Las luces del juicio iluminaban las oscuridades del sufrimiento y la justicia en la sala, mientras se compartían relatos desgarradores de los familiares de los niños desaparecidos. Garavito continuaba siendo visto como un individuo que, técnicamente, podría estar liberado si las condiciones legales se presentaban de manera favorable. A medida que los ecos de la confusión retumbaban en la sociedad, muchos se preguntaban cómo era posible que un estruendo de culpabilidad tan evidente pudiera permitir que un individuo como él tuviera una oportunidad de libertad. Cuando finalmente se dictó sentencia, Garavito fue condenado a 40 años de prisión en vez de reclusión perpetua. Aquella decisión resonó en la comunidad como un grito ahogado de impotencia y dolor. Al salir del juicio, se vivieron días de protesta frente a la sede judicial, donde cientos de personas portaban pancartas y velas, pidiendo justicia para los niños que jamás regresaron a casa. Este clamor social estalló en forma de rabia, tristeza y la demandante cuestión: ¿dónde está la justicia para aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de crecer? Pero la historia de Garavito estaba lejos de concluir, y el sistema judicial no dejó de ser motivo de confrontación. Pese a la indignación generalizada, el hecho de que Garavito técnicamente pudiera salir en 2023 se convirtió en una preocupación constante para la sociedad colombiana. La sombra de su nombre adquirió un estigma latente, dejando a muchos preguntándose por la verdadera naturaleza de la justicia. Mientras legisladores, universidades y medios de comunicación comenzaron a debatir abiertamente las implicaciones de su caso, el consenso de que el sistema presentaba fisuras críticas se volvió innegable. Una plataforma social unida abogaba por reformas a un sistema que parecía ceder ante las atrocidades de un monstruo. Y al reflexionar sobre esto, muchos se niegan a creer que un hombre repleto de horror pueda recibir una oportunidad para volver a caminar por las calles. Pero la historia del monstruo no solo generaba odio, también era un paralelismo de lo que la sociedad no debía permitir que sucediera de nuevo. Los defensores de las víctimas levantaron la voz, advirtiendo sobre el peligro que representaba su potencial liberación. La historia de Garavito y su posible regreso a la luz pública desencadenaba un torrente de emociones en aquellos que sufrieron a causa de sus crímenes. Desde su detención, muchas familias comenzaron a clamarse por una vigilancia constante sobre su figura, pues el dolor de quienes han perdido seres queridos a manos de un asesino se convierte en una experiencia sin cierre. Su memoria persiste como una cicatriz que nunca sanará. Pero ¿qué sucede cuando el monstruo se convierte en leyenda? La bestia de los Andes continuaba escabulléndose entre las sombras, mientras la narrativa social seguía marcada por el miedo y la confusión. Un aspecto perturbador de su historia es que, a pesar de ser un asesino en serie, aún parece haber un diálogo sobre su protección en un sistema que supuestamente debería servir para proteger a los ciudadanos. En las salas de los tribunales, el nombre de Garavito se repetía, casi como un eco, mezclándose con el llamado de justicia para las víctimas. Pero lo que nadie sabe hoy es si Garavito realmente se rehabilitó. Estuvo en prisión,
pero su mente nunca parece haber hecho lo mismo. Durante sus años tras las rejas, sus constantes ingresos a servicios psiquiátricos muestran que su estado mental no se alteró. Psicólogos entrevistaron a Garavito y se llevaron consigo horribles revelaciones de sus pensamientos. Cada sesión revelaba más sobre un ser que seguía siendo un hombre en busca de venganza moral. En aquel oscuro laberinto de humanidad, la bestia nunca dejó de serlo. La sociedad colombiana enfrenta la dura realidad de un sistema que a veces parece proteger a quienes más deberían temer. Regresando a aquel momento inicial, el arresto de Luis Alfredo Garavito, una bestia que caminaba entre nosotros, pero que nunca dejó de ser lo que era. Su historia no terminó con una cadena perpetua, sino con la esperanza de una sociedad que aún lucha por justicia. La verdad es que, debido a un error en el sistema legal, Garavito, a pesar de ser un asesino confeso, podría un día salir libre. Esto cambia todo lo que crees saber sobre la justicia. Si todavía no te suscribiste, hacelo. Subimos casos que los medios no cubren. Unlock le dice al algoritmo que esto vale la pena, no te lleva más de un segundo. En el próximo video, exploraremos el caso de un asesino que nunca llegó a ser juzgado. ¿Te imaginas quién es? Queremos saber, ¿qué pensás sobre el tratamiento legal que se le dio a Garavito? Total de palabras, 1500.